Hola, bienvenidos a esta exploración a fondo. Hoy nos metemos de lleno en esa sensación, ¿no? Tan de ahora, casi que se puede tocar, de que el suelo bajo nuestros pies está como en movimiento constante. Sí, total. Lo que ayer parecía firme, hoy se siente inestable, cambiante, líquido. Y precisamente modernidad líquida, ese es el concepto que vamos a intentar desempacar hoy. Es de Zygmunt Bauman, claro, para describir esta era. Para guiarnos un poco, tenemos un ensayo súper interesante de Daniel Román Acosta, que se llama Modernidad líquida, hermenéutica y fenomenología para la reconstrucción de los ideales éticos. Muy bueno ese texto. Sí, ¿verdad? Y lo fascinante es cómo usa herramientas filosóficas, ¿eh? La fenomenología y la hermenéutica, no solo para decir esto está pasando, sino para buscar caminos, ¿no? En medio de toda esta fluidez. Nuestra misión aquí, digamos, es entender qué significa realmente vivir así. Cómo nos afecta el conocer, qué pasa con valores clave como la justicia o la idea misma de progreso. Y bueno, la gran pregunta, ¿se puede encontrar o reconstruir alguna brújula ética en medio de tanta incertidumbre? Ok, vamos a sumergirnos en esto. Para empezar, y para que todos estemos en la misma página, ¿qué diablos es esta modernidad líquida? Bauman habla de un cambio fundamental. Veníamos de una modernidad sólida, ¿no? Ajá, la de las estructuras fijas. Exacto. Piensen en estructuras estables, trabajos para toda la vida, instituciones que parecían, bueno, de piedra, valores compartidos que ni se cuestionaban. Y de ahí, dice Bauman, pasamos a esta fase líquida. Donde todo fluye. Eso. Todo fluido, precario, incierto. Las cosas cambian a una velocidad, vertiginosa. Es como si ese mundo sólido se hubiera derretido literalmente. Precisamente. Y Bauman conecta esto directamente con el paso, de una sociedad industrial, ¿sabes? La de producir cosas, la estabilidad, a una postindustrial. Que es la de ahora, la del consumo. Exacto, marcada por el consumismo, la globalización y esa exigencia constante de ser flexible, de adaptarse todo el tiempo. Y ojo, no es una idea abstracta, ¿eh? Él insiste mucho ya desde el 2000 que esto se mete en todo. En todo. ¿Cómo en qué? Pues en las relaciones personales, que se vuelven más volátiles, digamos. Las carreras profesionales, olvídate, son impredecibles. Incluso la identidad, quiénes somos, se siente menos fija, más como un proyecto que siempre estás revisando. La fluidez ya no es algo raro, es la norma, es el aire que respiramos. Y, claro, ahí es donde uno se pregunta, si todo está cambiando así, ¿cómo podemos siquiera conocer algo con certeza? Porque los grandes sistemas filosóficos, ¿no?, que buscaban esos fundamentos súper sólidos. Como Platón, Kant, Hegel. Esos mismos. Platón buscando la idea perfecta. Kant confiando en la razón universal. Hegel con su marcha del espíritu hacia el progreso. Parece que sus mapas ya no sirven para este terreno. Buscaban roca firme, exacto. Y ahora parece que estamos, no sé, como sobre arenas movedizas. O agua. Es que es un desafío tremendo para la epistemología. O sea, para cómo entendemos qué es conocer y cómo conocemos. Y aquí es donde la fenomenología, sobre todo con Edmund Husserl, ya a principios del siglo XX, nos da una vuelta de tuerca interesante. ¿Qué dice Husserl? Husserl dice, a ver, el conocimiento no está ahí fuera, objetivo, esperando que lo descubramos. No. Emerge de nuestra erlevis. Sí, nuestra experiencia vivida, de la interacción directa subjetiva que tenemos con el mundo. O sea, si Bauman describe el mundo líquido por fuera, la fenomenología nos ayuda a entender cómo se siente estar ahí dentro, ¿no? Cómo es esa experiencia interna. Exactamente. Ahí está lo fascinante, ese giro hacia la experiencia subjetiva. Y en esta modernidad líquida, esa experiencia vivida muchas veces está marcada por... Por la fragmentación. Sí, como que recibimos pedazos de información suelta, vivimos momentos desconectados. Cuesta armar una historia coherente, ¿sabes? Sí, tiene sentido. Y a eso súmale lo que decías de la velocidad. Hay un pensador más reciente, Hartmut Rosa, que habla de la aceleración social. Vivimos tan rápido, tan apurados. Que no hay tiempo para nada. Justo. No hay tiempo para la reflexión profunda, para digerir lo que nos pasa.
Solo reaccionamos, vamos de un estímulo a otro. Y bueno, todo esto nos obliga a pensar en otras formas de conocer, ¿no? En epistemologías, digamos, más flexibles, más conscientes del contexto. Hay propuestas muy interesantes. ¿Cómo cuáles? Mira, Bruno Latour, por ejemplo, ya hablaba hace años de un conocimiento que se construye en red, más relacional. Otros, como Ereu Ledesma, exploren la idea de transcomplejidad. Transcomplejidad. Suena complejo. Sí. Pero la idea es que necesitamos modelos que acepten que hay muchas perspectivas, que la realidad cambia, en lugar de buscar esa única verdad fija y para siempre. Que abracen la fluidez, digamos. Pero espera, si todo es experiencia subjetiva, fragmentada, depende del contexto, la velocidad, ¿no nos vamos al otro extremo? ¿A un relativismo donde ya nada importa? ¿Donde todo vale y no hay base para decir qué es verdad o qué es bueno? Suena un poco caótico. Es un riesgo real, sí, totalmente. Y ese es, digamos, el contrapunto que nos ofrece la hermenéutica, la filosofía de la interpretación, sobre todo con figuras como Hans-Georg Gadamer. ¿Ah? ¿Gadamer? ¿Qué dice él? Gadamer, ya desde los años 60, nos recuerda algo clave. Sí, claro que interpretamos desde nuestra experiencia, desde nuestro lugar, pero ojo, nunca lo hacemos en un vacío. ¿Cómo que no? Siempre estamos en diálogo con una historia, con una tradición, con un lenguaje que compartimos con otros. Nuestro entendimiento está moldeado, digamos, por ese contexto cultural e histórico. No partimos de cero. Entendido. O sea, no es solo mi interpretación loca y aislada. Es mi interpretación, pero como en una conversación con todo lo que vino antes y con los demás. Exacto. Como intentar entender una receta de la abuela. Necesito el papelito, pero también saber quién era ella, qué significaba esa comida para la familia, para poder cocinarla hoy y que tenga sentido, ¿no? Qué buena analogía. Precisamente eso. La hermenéutica nos da como un anclaje, pero sin negar que las cosas cambian. Reconoce que el significado se construye, sí, pero no de forma arbitraria. Se negocia en ese diálogo entre nuestro presente y el pasado, entre mi perspectiva y la de otros. Y eso le da una dimensión ética e histórica a nuestro conocimiento. Nos salva, digamos, de caer en el todo vale absoluto. Y volviendo a esa experiencia vivida de la incertidumbre, la que estudia la fenomenología, eso sí que lo sentimos en el día a día, ¿no? Es esa sensación de precariedad en el trabajo, por ejemplo. Uf, sí. O la dificultad para confiar en las instituciones, que parece que ya no nos sostienen como antes. Incluso en las relaciones personales. Aquí es donde Bauman se pone realmente interesante con eso de las relaciones líquidas. Sí, es un concepto potente. Se refería a esos vínculos que a veces se sienten más, no sé, frágiles, más fáciles de disolver. Como si aplicáramos una lógica de mercado, ¿no? Si algo no funciona perfecto, pues se desecha y se busca otro. La lógica del consumo aplicada a las personas. Exacto. Y en el trabajo, otro autor, Richard Sennett, ya hace tiempo en La corrosión del carácter, describió súper bien cómo esa exigencia constante de ser flexible, de adaptarse, de reinventarse. Que suena muy bien al principio. Claro, suena a libertad, pero en el fondo, dice Sennett, genera una ansiedad tremenda. Va minando la autoestima, la sensación de tener una identidad estable, un lugar en el mundo. Totalmente de acuerdo. Y si volvemos a la fenomenología, podemos pensar en Maurice Merleau-Ponty. Él ya decía hace mucho que nuestra percepción del mundo no es pasiva. No somos cámaras fotográficas. Somos cuerpos activos, siempre interpretando, dando sentido al entorno. Estamos siempre como... interactuando. Exacto. Y en un entorno líquido, inestable, ese trabajo de interpretar y reajustarse constantemente se vuelve agotador. La incertidumbre no es solo un dato de afuera, es una experiencia corporal, emocional, que nos desgasta mucho. Suena bastante desalentador, ¿verdad? No hay nada que hacer entonces, solo dejarse llevar por la corriente líquida y ya. No, no necesariamente. A ver, ante esta posible alienación, esta sensación de vacío, surgen como contramovimientos. Hartmut Rosa, el mismo que hablaba de la aceleración, Ajá, el de la velocidad. él también propone un concepto muy interesante, la resonancia. Resonancia, como en la música. Algo así. Es la búsqueda activa, a veces consciente y a veces no, de conexiones significativas con el mundo.
Conectar de verdad con personas, con lugares, con actividades que nos hagan sentir, pues eso, vivos y conectados, que nos hablen, que nos interpelen. Es una forma de resistir la superficialidad, el vacío. Buscar esos momentos donde algo resuena con nosotros. Justo. Y hay otras perspectivas valiosas también. Algunos autores como Perdomo Cáceres miran hacia filósofos antiguos como Anaxágoras para recordar que incluso en el caos aparente, la mente humana busca y puede encontrar cierto orden, cierto nous. O pensemos en el trabajo de Peña Peinado analizando la pandemia a través de Víctor Frankl. Incluso en las peores circunstancias, la búsqueda de sentido, de un propósito, es una fuerza vital tremenda. No se trata de negar lo difícil, sino de encontrar formas de navegarlo con significado. Vale, entiendo. La fenomenología nos ayuda a captar la experiencia de esta liquidez y cómo intentamos encontrarle un sentido. Pero, ¿qué pasa con esos grandes ideales? Esos que parecían el motor de la modernidad sólida. Justicia, igualdad, progreso. Si todo es fluido, incierto, simplemente, ¡puf!, se evaporan. ¿Ya no importan? Esa es la gran pregunta ética y política, ¿no? Y aquí la hermenéutica, la de Gadamer, pero también la de gente como Paul Ricoeur, nos ofrece una respuesta. Yo diría que poderosa. A ver, Nos dice, esos ideales no son como objetos, ¿sabes? Como cosas fijas que se pierden o se encuentran. Son, en realidad, grandes narrativas, construcciones de significado que hemos heredado. Y lo crucial es que tenemos que reinterpretarlas, constantemente, a la luz de los desafíos de hoy. o sea, la idea de justicia o igualdad no desaparece, pero necesita como una actualización. Una versión 2.0, adaptada a la realidad líquida. Exactamente. Si conectamos esto con el panorama global, la justicia hoy no puede significar lo mismo que hace, no sé, 50 o 100 años. Pensadoras como Nancy Fraser dicen que necesitamos enfoques de justicia transnacionales. Que vayan más allá de las fronteras. Claro, que reconozcan cómo nuestras vidas están súper interconectadas globalmente. Ya no vale pensarla solo dentro de mi país. Y Judith Butler, por ejemplo, propone repensar la igualdad no como una ley abstracta, sino como una práctica activa. Una práctica, ¿sí? Una práctica de reconocer que todos somos vulnerables, frágiles. Y entender eso nos obliga a tratarnos de otra manera, ¿no? Con más cuidado, quizá. Y fíjate, hay ejemplos concretos. Román Acosta, el autor del texto que nos guía, junto a Rodríguez Torres, analizan cómo ciertas plataformas digitales, si las usamos críticamente, podrían ayudar a democratizar el acceso al conocimiento, a promover una forma de justicia epistémica. Justicia epistémica. Que las voces de todos cuenten. Algo así, que los saberes de grupos que han sido marginados también tengan peso. O pensemos en la solidaridad. En un mundo que nos empuja tanto al individualismo, la hermenéutica nos invita a preguntarnos ¿qué significa ser solidarios hoy? Quizás tiene que ver con reconocer esa interdependencia que la liquidez a veces nos hace olvidar. Pero tiene que haber críticas a esto, ¿no? Mencionaste antes a Byung-Chul Han. Él suena bastante más pesimista. Sí, claro. Él parece decir que el sistema actual, el neoliberalismo, es como un camaleón. Se apropia de estos ideales, les cambia el significado y los usa para sus propios fines. Habla de progreso, pero en realidad quiere decir productividad. Habla de libertad, pero es la libertad de autoexplotarnos hasta el agotamiento. Sin duda alguna. Han es una voz crítica fundamental en esto. Él señala muy bien ya desde La sociedad del cansancio cómo esa lógica del rendimiento, de la optimización constante, se puede disfrazar de progreso y nos lleva a estar, pues eso, agotados. Sí, suena familiar. Precisamente por eso, la tarea hermenéutica de reflexión crítica es tan vital. No se trata solo de reinterpretar por reinterpretar. Hay que hacerlo críticamente, preguntándonos siempre, ¿al servicio de qué estamos reinterpretando estos valores? ¿Estamos buscando de verdad una sociedad más justa, más humana? ¿O solo estamos adaptando los viejos ideales para que encajen en las nuevas exigencias del mercado? La hermenéutica nos da herramientas para ese discernimiento fino. Entiendo. Y en todo este lío, ¿no? De experimentar la incertidumbre y tratar de reinterpretar los valores, me parece que la educación se convierte en un espacio clave, como un campo de batalla crucial. Absolutamente fundamental. Paulo Freire lo dijo clarísimo hace décadas.
La educación nunca es neutra. O reproduce el sistema tal cual está, o forma personas capaces de cuestionarlo y, ojalá, transformarlo. Tiene un potencial enorme. Inmenso, para cultivar ciudadanos críticos, éticos, gente que pueda navegar la complejidad y la incertidumbre no solo adaptándose pasivamente, sino buscando activamente construir un mundo mejor. Martha Nussbaum también defendía mucho una educación humanista, no solo técnica. ¿Para qué? Justamente para desarrollar la empatía, la imaginación moral, la capacidad de pensar juntos sobre qué fines queremos como sociedad en un mundo que es diverso y conflictivo. Habilidades cruciales hoy. Pero la propia educación está metida hasta el cuello en esta modernidad líquida, ¿no? ¿No corre el riesgo de volverse ella misma líquida? O sea, superficial, orientada solo a conseguir un trabajo rápido, perdiendo esa capacidad crítica. Ese es el gran desafío. Bauman mismo alertaba sobre eso. Cómo la lógica del mercado tiende a invadir la educación, prioriza lo técnico, lo rentable, por encima de la formación ética, de la reflexión, de las humanidades, que nos hacen pensar. Y el cansancio de gen también entra ahí. Totalmente. La presión por el rendimiento afecta a estudiantes, a profesores, es un círculo vicioso. Y esto plantea una pregunta súper importante. ¿Cómo puede la educación resistir estas presiones? ¿Cómo puede mantener vivo su potencial transformador en este contexto? Y aquí, curiosamente, volvemos a conectar con la fenomenología y la hermenéutica. Parece un círculo completo. ¿Cómo así? Si entendemos la educación desde la fenomenología como un espacio donde construimos significados juntos a través de la experiencia compartida, y si la vemos desde la hermenéutica como un proceso continuo de diálogo, de negociar sentidos entre diferentes perspectivas, diferentes tradiciones, Ajá. entonces la educación se revela como el lugar perfecto precisamente para practicar esa navegación en la incertidumbre y para practicar esa reconstrucción de ideales de la que hablábamos. Es como un taller para aprender a vivir y a pensar éticamente en este mundo líquido. Entonces intentamos como juntar todas las piezas del rompecabezas. La modernidad líquida nos lanza a un mar de incertidumbre, nos desafía hasta los huesos, pero no nos deja a la deriva sin brújula ni remos, no. Exacto. Necesitamos reconstruir o quizás co-construir todo el tiempo nuestros fundamentos éticos y nuestra forma de conocer. ¿Y cómo se vería eso en la práctica? ¿Qué aspecto tendría esa reconstrucción? Pues las propuestas que van surgiendo de este tipo de análisis apuntan en direcciones bastante claras, yo creo. En el plano ético se insiste mucho en una ética de la interdependencia, del cuidado mutuo. Lo que sugiere Butler, por ejemplo. Reconocer nuestra vulnerabilidad compartida. Que todos nos necesitamos. Eso. También se rescata la importancia de los rituales, de las prácticas que nos unen como comunidad, algo que Hans subraya para contrarrestar el individualismo. Y se reconoce el papel clave de las emociones, como la compasión, como motor para actuar con justicia. Nussbaum habla mucho de eso. No es una ética de reglas frías y fijas. Sino más sensible al contexto. Exacto, sensible al contexto y a las relaciones humanas reales. Y en cuanto al conocimiento, pues, necesitamos soltar un poco esa obsesión por la certeza absoluta, abrazar formas de conocer más humildes, más adaptativas, más relacionales, como las que intuyen Latour y otros. Valoren la conexión significativa, la resonancia de la que hablaba Rosa, por encima de la simple acumulación de datos o la velocidad porque sí. Y fundamental, que siempre estén ancladas en la riqueza, en la complejidad de la experiencia vivida. Eso nos lo enseñó la fenomenología. Y para tejer todo esto, para que no se queden ideas bonitas pero abstractas, volvemos al papel insustituible de una educación que sea crítica y dialógica, como la soñaba Freire. Una educación que nos enseña a pensar. Y a dialogar. Una educación que no solo transmite información, sino que fomente la capacidad de pensar críticamente, de dialogar con respeto, incluso con quien piensa muy distinto, y de actuar de forma consciente y responsable en este mundo, fluido y complejo que nos tocó. Queda bastante claro, sí. Esta modernidad líquida, esta sensación de cambio constante. Es un desafío enorme, no hay duda. Pero no nos deja indefensos. Herramientas como la fenomenología para entender bien cómo vivimos esa incertidumbre y la hermenéutica para reinterpretar activamente nuestros valores y conocimientos nos ofrecen como faros para navegar estas aguas movidas. Exacto.
La conclusión no es que los ideales de justicia, igualdad o solidaridad hayan muerto o ya no sirvan. Lo que ha muerto quizás es la ilusión de que eran conceptos estáticos, ¿sabes? Definidos de una vez y para siempre. Como si fueran estatuas. Eso. Y ahora entendemos que son más bien como horizontes móviles. Horizontes que debemos estar constantemente reimaginando, debatiendo, reconstruyendo, de formas más dinámicas, más sensibles al contexto, más humanas. Y en esa tarea, que es colectiva, la reflexión crítica y el diálogo abierto son esenciales. No hay otra. Y con esa idea tan potente, dejamos una última reflexión para quien nos escucha. Si en lugar de obsesionarnos con encontrar las certezas perdidas del pasado que quizás nunca existieron tal cual, aceptamos la fluidez como la condición de nuestro tiempo. Y si nos enfocamos conscientemente en interpretar nuestra propia experiencia de esa fluidez y en dialogar honestamente sobre los valores que de verdad nos importan para construir un futuro juntos, ¿cómo podría esa actitud transformar las decisiones que tomamos cada día y la manera en que imaginamos nuestro porvenir en esta realidad inevitablemente líquida?